Hola, estamos con Ricardo Negrón Almodóvar. Él es gerente de campaña de All Voting Local en Florida. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo usted está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Y usted nos puede explicar cuál es el objetivo de All Voting is Local en Florida? Nosotros somos una organización no partidista, ¿verdad? Que nos dedicamos a la protección de los derechos de todo votante aquí en Florida y a través, ¿verdad? De todos los Estados Unidos. Tenemos personal en 8 estados y en Washington, D.C. también. Y trabajamos como equipo para identificar cuáles son estas barreras, ya sea leyes electorales o falta de implementación de leyes que protegen al votante para entonces poder asegurarnos que todos los votantes en todos los lugares puedan recibir el acceso que se supone que deban tener a la urna de votación. Sí, ¿cuál es la nueva información que se está exigiendo por parte de los votantes y cuán seguro es proveer esta información? Pues mire, en mayo, ¿verdad? Se implementó una nueva ley electoral, trajo varios cambios al proceso de cómo se vota aquí en la Florida. De los cambios que afectan directamente al votante es que al momento de solicitar la boleta de voto por correo, ¿verdad? Que ha sido un método de votación bien popular aquí en la Florida desde hace casi 20 años, es un método disponible para todo votante sin tener excusa médica, sin nada de esto, sino todo votante que quiera votar por correo puede solicitar su boleta y la recibe. Pues ahora, al momento de solicitarla, el votante debe incluir unos números de identificación personal. Esto puede ser la identificación de Florida, ya sea la licencia o la identificación estatal, o los últimos 4 números del Seguro Social. Esto se debe incluir en la solicitud, ¿verdad?, de voto por correo. ¿Qué pasa? Esta información se compara con el récord, ¿verdad?, de votante, con el registro que está en la oficina de elecciones. Si al momento del votante registrarse utilizó, digamos, que en ese entonces no tenía la licencia de conducir y se registró con los números de seguro social, al llenar la solicitud ahora con tu licencia de conducir, esa información como que no parea. Entonces, la oficina de elecciones va a tener que pasar por el procedimiento de volver a comunicarse con el votante para que provea la información necesaria. Y en este toma y dame, ¿verdad? Por decir así, se puede perder las fechas importantes para solicitar la boleta de voto por correo, que de hecho para las elecciones ahora en noviembre, esta fecha límite es el 23 de octubre, este mismo sábado. Ujú. ¿Y qué pasa si el votante no tiene la información que le solicitan? Mira, lo que recomendamos, ¿verdad? Es que el votante, si no se acuerda, si quizás se registró como votante hace mucho tiempo, no se acuerda cuál fue la información que utilizó ahí, siempre está la opción, ¿verdad?, de visitar la oficina de elecciones y poner al día, ya sea porque te mudaste o porque quieres asegurarte de que te acuerdas de la información, hacer un cambio en la firma, que a veces nuestra firma, ¿verdad? A pasar de los años empezábamos firmando de una manera y hemos cambiado la firma, y la firma es bien importante al votar por correo porque con esto sí es que se compara, ¿verdad?, con el récord del votante. So, todas estas opciones son disponibles en la oficina de elecciones y también se le recomienda al votante para precisamente por estos cambios en la solicitud de voto por correo, que no solo incluya uno de los números que se le pide por ley ahora, que incluya ambos, que incluya la licencia o la identificación y que incluya el seguro social también, que son los últimos 4, no el seguro social completo, para entonces así, ya sea cualquiera de los números que está en su récord, la oficina de elecciones, que es la oficina, ¿verdad?, encargada en cada condado de llevar las elecciones en ese lugar, pueda parear la información con la que está en récord y así se evita este percance. ¿Es seguro brindar esta información? Sí, pues esta información, ¿verdad? Entendemos que hay preocupaciones, particularmente por personas mayores en cuanto a proveer esta información. Esta información la recibe la oficina de elecciones. La oficina de elecciones es una entidad de gobierno, ¿verdad? Es una entidad confiable y la información suya va a ser guardada. La información personal en cuanto a número de identificación, ¿verdad?, de licencia y número de seguro social no es récord público. Eso no es una información que se provee cuando las personas pueden buscar el récord de votante de otras personas. Sí, vamos a hablar de las restricciones en los buzones a la hora de acudir a llevar la boleta. ¿Cómo pudiera superarse eso? Pues mira, aquí en Florida, ¿verdad? Tenemos el beneficio
de que no solamente tenemos como opción para votar el día de las elecciones, el día de las elecciones generales. Aquí podemos votar por correo, podemos votar en el voto adelantado o podemos depositar, si habíamos solicitado la boleta de voto por correo, la podemos depositar en una urna de depósito. Estas urnas fueron bien populares también el año pasado para las elecciones presidenciales y es una opción que era segura y era bien conveniente y muchas oficinas de elecciones, muchos centros de votación tenían la urna disponible 24 horas. Y esta urna estaba bajo vigilancia de cámaras y no se reportó ningún problema con el uso de estas urnas. Sin embargo, ahora la ley le exige a las oficinas de elecciones que si van a tener esta urna tiene que estar vigilada por personal físicamente, vigilando la urna todo el tiempo que la urna esté disponible. Así que si las urnas, ¿verdad? Que en los centros de votación temprana se encontraban 24 horas, para poder seguir estando 24 horas, tendría que tener personal físicamente allí 24 horas velando la urna. Y la oficina de elección se expone a una multa de $25,000 si la urna no está en vigilancia, lo que significa que tendrían que tener por lo menos 2 personas vigilando la urna durante una noche. Y esto se convierte en algo que es muy costoso, particularmente para condados pequeños que no tienen los mismos recursos que otros condados con más recursos, valga la redundancia. Así que hemos visto que muchas oficinas de elecciones ya no van a ofrecer esta opción de 24 horas, ¿verdad? No están removiendo las urnas por completo, las urnas seguirán durante los horarios de los centros de votación temprana, pero no estarán disponibles 24 horas. Ricardo, ¿cómo solicitar la boleta en español? Bien importante, porque aquí existen En el idioma, sí. Sí, el sistema de votación en Florida, ¿verdad? Es bien complejo. Cada condado, ¿verdad? Cada uno de los 67 condados maneja sus elecciones y hay condados que tienen unos requisitos que otros condados no. Esto de acuerdo a la ley de derecho al voto y a otras reglas a nivel estatal. Por ejemplo, vamos a ver que 13 condados aquí en Florida caen bajo una sección de la ley de derecho al voto, que es la sección 203, y esta sección es a base de población. Si 5% o más de la población votante de ese condado habla un lenguaje minoritario, pues absolutamente toda la información habida y por haber que sale sobre las elecciones tiene que estar también en ese idioma minoritario. Aquí en Florida aplica el español, con la excepción del condado de Miami-Dade, que no es bajo esta ley, pero sino bajo una ordenanza del condado, que también lo hacen en el idioma creol. Entonces veremos que hay otros 31 condados que caen bajo otro acuerdo que se llegó a corte a principios de este año y ofrecen casi el mismo nivel de asistencia en español, con unas excepciones de que no se les requiere personal bilingüe, de que si no tiene personal puede tener una línea de asistencia. Vemos como no hay una uniformidad y la persona, pues realmente la persona va a tener que estar al tanto, ¿verdad? De cuáles son las protecciones que aplican al condado donde vive. Eso sí, lo que sí es uniforme a través de todo el estado, y esto fue por una regla que el gobernador instituyó el año pasado, es que en todos los condados el votante tiene derecho a pedir una papeleta en español. Así que todas las oficinas de elecciones deben tener, ya sea que la papeleta es bilingüe, como veremos en unos condados, que no la tiene que pedir porque es bilingüe, o que el votante puede pedir, ¿verdad? En el centro de votación que prefiera una papeleta en español, pues la va a tener. Muchísimas gracias, Ricardo. Usted como gerente de campaña quisiera agregar algo más que ayude a la comprensión de los votantes. Sí, es bien importante, ¿verdad? Que a medida que estamos exponiendo esta información, que las personas, primero que se mantengan involucradas, ¿verdad? En el proceso de votación, porque aquí en Florida ahora hay elecciones municipales, el año que viene comienza desde enero con elecciones municipales hasta que llega la elección por gobernador en noviembre. Así que hay mucho movimiento que quizá no estamos siempre pendientes y que es bien importante que se comunique con la oficina de elecciones de su condado. Este es el lugar, el centro de información confiable para el votante que viva en ese condado
Y ahí es donde va a obtener toda la información en cuanto a su récord de votante, dónde le toca votar, cuándo le toca votar y toda esta información que es bien pertinente para participar en los procesos democráticos aquí en la Florida. Muchísimas gracias, Ricardo, y a todo lo que hacen desde su organización para facilitar el voto y para generar información a todos los residentes aquí en Florida. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes por Bueno. el espacio.